Bueno, esto que estamos viendo, ya lo vimos el día martes, pero bueno, hay que refrescar un poquito. Estamos llegando al final de la liturgia de la Eucaristía, que el otro día nos quedamos cortos, nos quedamos con estas dos y nos quedó pendiente el rito de la comunión. Pasado el rito de la comunión, nosotros vamos a estar entrando en el tema que según el programa era específico del día de hoy, que es los ritos finales. Muy bien. Repasando así muy rápidamente, la misa tiene dos partes, unos ritos que te preparan para esas partes centrales, que es la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, y unos ritos finales que concluyen la celebración y conectan con la vida, que lo veremos en un rato más. La liturgia de la palabra la hemos visto, analizado. Ahora la liturgia de la Eucaristía, y dijimos que está organizada con 3 pasos que tienen que ver con los gestos realizados por Jesús la noche de la cena. Aquella noche, relatan los evangelios y también la carta de Pablo a los Corintios, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición y este pan lo partió y lo dio a sus discípulos, lo repartió diciendo. Muy bien, la parte de Jesús tomó el pan, nosotros lo significábamos cuando hablábamos de la presentación de los dones, la bendición que Jesús dice, pronuncia, ahí está la palabra, Jesús pronuncia, es una bendición ascendente, bendito seas, Señor, ¿no? Bendito seas, no es yo te bendigo este pan, bendigo como hacemos a veces nosotros sacerdotes, que bendecimos con un signo, con una palabra, algún artículo religioso, por ejemplo, una crucecita, no, es una bendición a Dios. Bendito seas, Señor, lo que podemos llamar, para distinguir de la otra, una bendición ascendente, decirle a Dios, sos bendito. En otro caso sería que el Señor derrame su bendición sobre. Entonces, la gran plegaria eucarística, concluimos el otro día la exposición del tema y nos faltaba el tercer paso, que se llaman los ritos de la comunión. Este pan que ha sido consagrado, ofrecido a Dios, el cual ahora está presente Cristo sacramentalmente, tiene que ser distribuido a los fieles. El rito de la comunión. Para introducir los ritos de la comunión, el misal nos dice esto. Como quiera que la celebración eucarística es un banquete pascual, conviene que, según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por los fieles debidamente preparados. A esto tienden la fracción y los demás ritos preparatorios con los que se va llevando a los fieles hasta el momento de la comunión. Se va llevando a los fieles hasta el momento de la comunión. Bueno, vamos a ver si ahora pasamos así rápidamente por todo esto que hemos pasado, el prefacio, el santo, la plegaria, las intercesiones, la doxología, y ahí llegamos. Entonces, los ritos de la comunión, recordando que Jesús el pan lo parte y lo reparte. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de estos ritos de la comunión? Que van llevando a los fieles, diríamos, un camino o unos escalones que subimos. Bien, son todos estos. Padre Nuestro, rito de paz, fracción del pan, comunión, silencio y oración que viene después de la comunión, que completan el momento de la comunión. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a tomar uno por uno y extenderlo. A ver qué pasa acá, qué pasa y qué hago yo, como intervengo en esto,
cómo tengo que asociarme, porque dijimos ya varias veces, hay que llegar a la participación activa, plena y consciente, porque esa celebración activa, plena y consciente al final va a resultar fructuosa para nosotros. Muy bien, pasamos a la que viene, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Muy bien, el Padre Nuestro, la oración del Señor, tiene una estructura interna. Cada vez que abrimos una carpeta o un cajoncito, nos encontramos una estructura. Muy bien, hay una invitación, el rezo del Padre Nuestro, el embolismo, que es la... Ahora vamos a explicar una doxología. La invitación. En el misal se proponen varias. Antiguamente había una sola, fieles a los preceptos del Salvador, siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir. Ustedes que se acuerdan la misa en latín, precetti salutarius moniti divina institutione formati. Así no tienen que traducirlo, se lo traduzco yo directamente. Hay varias otras. Hay otras. En el misal actual tenemos 4, pero también me da la posibilidad a mí, en cuanto celebrante, presidente de esta asamblea, que me dirija con estas u otras semejantes palabras. En el momento de acercarnos a la mesa del Señor, conviene que recemos al Padre Nuestro, lo que sea. Y viene la oración del Padre Nuestro, no hay nada que explicar porque todos sabemos cuál es. Muy bien. El embolismo, no se equivoquen con la palabra, embolismo dije yo, es un desarrollo de la última petición. Nosotros decimos al Padre Nuestro, líbranos del mal. No lleva amén, Ojo, porque yo alguna vez escucho que dicen amén en la misa. No lleva amén. ¿Por qué no lleva amén? Porque viene todo esto. Si estamos en otro lado que no es la Eucaristía, y bueno, el Padre Nuestro lleva un amén, terminamos con un amén. Pero acá no, porque esa última petición tiene un desarrollo. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, nos veamos siempre libres. Bueno, muy bien. A esta oración desarrollada, el pueblo aclama con una también doxología. La palabra doxología, yo no lo dije el otro día, por Cristo con Él y en Él, es una doxología. Doxa es gloria, una oración de glorificación a Dios. Esta es una doxología menor. ¿Y qué es? Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Por siempre, Señor. Lo puse en amarillo, es parte de lo que dice la asamblea, pero por ser una doxología no dice, sino aclama. Es una aclamación, como el amén que vimos los otros días, por Cristo con Él y en Él, concluye con un amén. Esta doxología es una aclamación. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Entonces, primera parte, la oración del Señor. Lo segundo es el rito de la paz. A ver cómo es esto. Y miren, es así. La oración de la paz, el rito de la paz, comienza con una oración que está dirigida a Jesucristo. ¿Por qué pongo esto? Porque en la misa la oración está dirigida al Padre. Siempre está al Padre. Por Cristo nuestro Señor. Y a veces hacemos una conclusión más desarrollada. Al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Esta oración está dirigida a Jesús directamente. Yo generalmente cuando la tengo que decir en la misa me pongo en esta postura porque estoy mirando la presencia de Jesús en el pan y en el vino. Nadie me lo manda, pero me parece que más que decirlo mirando al cielo, cuando hablamos al Padre, hablamos a Jesús, ya lo tenemos acá. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, una intención penitencial, sino la fe de tu iglesia. Esta iglesia reunida que cree en el perdón de los pecados. Conforme a tu palabra, concédenos la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, acá pedimos a Jesús la paz, que nos conceda la paz. Y esta paz que el Señor me da, yo que la pedí, la comunico. Que la paz del Señor, como dijera, esta paz que le pedí y el Señor me da, yo se las paso, esté con todos. No con uno en particular, esté acá con toda la asamblea. Y ustedes me responden, la paz del Señor y con tu espíritu. Que también la tengas vos, porque vos lo has hecho presente al Señor y nos traes la paz en su nombre. Gracias al Espíritu que obra, porque a vos se te dio el Espíritu para ser ministro del Señor, sacerdote. Después de esto, le pedimos a Jesús su paz y la difundimos en la asamblea. Ustedes, los fieles laicos, porque el cura también es un fiel, comparten un saludo. Esto es optativo y en este tiempo lo tenemos suspendido porque podría ser un lugar de contagio. Pero es optativo. Hay un saludo entre los fieles. Yo no le doy la paz al otro, ni el otro me da la paz a mí. Compartimos la paz que el Señor nos ha dado. Ah, vos te dio la paz, a mí también, somos hermanos. Abracémonos. La paz, la paz. El misal no pone que le digamos al compañero de banco, con tu espíritu. Si hay una respuesta es amén. De acuerdo, así sea. Y con tu espíritu no va ahí. Y mucho menos, a veces pasa que el que está ayudando la misa, como acólito, viene y dice al sacerdote, que tengas paz. No, no va. El sacerdote te va a decir en todo caso que tengas paz, porque el sacerdote ahí está representando a Jesús. A la parroquia que yo voy, el padre baja, le da la paz a todos los del primer banco. Ya se la dio a todos. Ahora, si del primer banco está la señora que cumple 100 años, bueno, va y la saluda, podría ser. O están los novios, o que fuese algún acontecimiento particular, o los deudos de una misa de difuntos. Pero ya se la di a todos, ¿eh? No le doy la paz ni al del primero ni al último banco, a todos. Yo me acuerdo en una época, cuando recién apareció esto del rito de la paz, porque la misa antigua no estaba, el sacerdote besaba el altar en el momento de decir la paz. La recibía de Jesús besando el altar, la compartía con Jesús. Pero no había saludo entre los fieles. Algunos habían pensado una paz que yo digo encadenada. Entonces el sacerdote le daba la paz al monaguillo, en ese entonces era yo, en el año 70, un nene, y después yo bajaba y se la daba a los dos de la primera fila, al primera fila de cada lado, y entonces el otro al otro, al otro, al otro, así, como que íbamos pasando una posta hasta llegar al último, la paz descendía. No ese es el espíritu. No ese es el espíritu. El espíritu es la paz con todos y entre ustedes nos saludamos. Bien. Ahora que dije esto del rito de la paz, voy a vincularlo con lo que dijimos antes. Porque acá el misal nos decía que todo esto, ritos, tienden a llevar a los fieles al momento de la comunión. Entonces, para ir a comulgar yo tengo que reconocer
que esa petición del Padre nuestro se está haciendo realidad. Danos nuestro pan de cada día. No solamente el alimento corporal, el trabajo, las medicinas, que en el pan está todo englobado, ¿no? Sino el pan de la Eucaristía. Entonces, le decimos al Señor, danos nuestro pan. Padre nuestro, hay una línea vertical. Padre nuestro, danos el pan. Ahora, este pan que comemos, lo comemos en comunidad, lo compartimos, una línea horizontal, que es tan necesaria como la otra. Fíjense si es tan necesaria que en el Evangelio nos encontramos que Jesús les dice, si ustedes van a presentar la ofrenda, en el camino, ¿se acuerdan que tienen deuda con alguno? No están reconciliados. Deja la ofrenda en el camino, reconciliate primero, después seguí camino. Porque no podés entrar en comunión con el Padre si no estás en comunión con el hermano. Es un paso previo de la comunión con el hermano. Entonces alguno de ustedes va a decir, sí, bueno, pero lo que pasa es que Jesús dice presentar la ofrenda, eso ya lo hicimos. No, pará. Cuando Jesús está hablando, no se está hablando con el lenguaje actual de la misa. Está hablando con el lenguaje de ellos. El presentar la ofrenda al pueblo de Israel es el entrar en comunión con Dios. Y entrar en comunión con Dios hoy para nosotros no es llevar el pan y el vino para que sean la ofrenda que después se es este momento de recibir, en todo caso, si quieren, el fruto de aquella ofrenda que es el pan eucaristizado, el cuerpo del Señor. Fíjense entonces que el momento de la paz, y especialmente el compartirla entre los fieles, es central para seguir avanzando en el camino de la comunión. Reconocer a Dios que es Padre que me alimenta, reconocer a mis hermanos con los cuales no tengo nada, y entonces al estar en comunión con ellos puedo seguir avanzando para entrar en comunión con el Padre del cielo. Les cuento una anécdota que una vez leí por ahí. En una parroquia, creo que era en España, habían estado discutiendo dos señoras de la comunidad. Rarísimo, ¿no? Una comunidad donde dos señoras se pelean en la parroquia. Pero bueno, parece que sucedió. Y entonces, dejaron de hablarse. Dejaron de hablarse. Saludaban a medias y se esquivaban. Y eso es muy doloroso cuando uno te esquiva y no te saluda. Y un día resulta que, sin haberse dado cuenta, van y se sientan en el mismo banco, una al lado de la otra. Entonces, que es la que relata la anécdota, dice, bueno, se ve que el Señor me hizo sentar al lado para reconciliarme definitivamente. Llega el momento de la paz y le dice, bueno, la paz contigo, y le da un abrazo. Y la otra, que todavía seguía enojada y no había dejado entrar el perdón en su corazón, le dijo, la paz acá sí, pero afuera no. La que ofreció la paz se sintió tan dolida que se quedó en su banco. La que dijo afuera no fue lo más campante a comulgar. Para pensarlo, ¿no? A veces nosotros vamos a comulgar tranquilos y después afuera no estamos en paz con el otro. Bueno, seguimos adelante para no ser tan largo esto. Tercer momento que aparecía es el rito de la fracción del pan. Esto es todo uno. El pan se parte para repartirlo. El pan es el cuerpo de Jesús y al ser partido me hace
recordar a Cristo que se entrega, su cuerpo que es entregado, roto. La muerte es destruido por nuestra salvación. Entonces, mientras el sacerdote parte el pan, después le voy a decir algo, el pueblo de Dios, mientras acompaña el gesto de fracción del pan, gesto que le había dado el nombre de la Eucaristía. Tomen el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo leímos en los primeros domingos de Pascua. La comunidad se reunía para la fracción del pan, la misa. Y el pueblo le canta a Jesús, el Cordero de Dios. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, en forma de letanía. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Y por último, danos la paz. Y esta palabra rara que metió ahí es esa parte que se echa en el cáliz. El cuerpo y sangre de Cristo es una sola cosa. Es el Señor. Pero también podemos verlo como una fracción, que así nació, una fracción de la hostia consagrada que se mandaba en comunión con al obispo, pero como no podíamos ya a la distancia, empezó a echarse ahí, en el cáliz. ¿Cuántas veces tengo que decir yo, Cordero de Dios? Estas invocaciones, tantas sean necesarias, para acompañar la fracción del pan. Y eso me dice el misal. Bueno, entonces me alcanzan con que diga, Cordero de... Total, la hostia ya la partió el Padre. Sí, pero la mentalidad de la Iglesia es que tiene un pan grande, que lo va a partir en tantas porciones como sea necesario para darle una porción a cada uno de todos los que están. Porque cuando nosotros vamos a comulgar, vamos a comer el pan partido, que es repartido. Este es un tema que todavía estamos en deuda, no lo estamos haciendo como deberíamos. Algunas veces yo para la Pascua saco una hostia así grandota y parto de ahí 20 partes, 20 porciones. Pero estamos acostumbrados a la hostia chiquita, individual. Pero pensemos en una fiesta de un cumpleaños, traen la torta y tal vez alguno te dice, cortá chiquito porque somos muchos, pero todos tenemos que comer de la torta. Guardémosle una porción porque no pudo venir fulano, que estaba enfermo. Decía esto, ¿no? Todos queremos comer del mismo pan, todos comulgamos del mismo cuerpo del Señor, pero sí, realmente es la misma hostia grande que fue partida, como signo, tiene mucho más sentido. Y la Iglesia no nos pide que sea así. Entonces, mientras dura el gesto de la fracción del pan, el pueblo de Dios sigue con esta letanía, invocando a Jesús, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Terminada la fracción del pan y el canto del Cordero, viene un momento que generalmente lo salteamos. Dice, preparación del sacerdote. Como yo fraccioné el pan en 30 segundos, en 10 segundos, y el pueblo sigue cantando Cordero de Dios durante 2 minutos, ¿qué pasa? La preparación del sacerdote, para ganar tiempo, ya lo dice ahí. Ustedes ven que a veces uno se pone ahí y algo está diciendo. Señor Jesucristo, que la comunión de tu cuerpo, de tu sangre, voy a recibir, que no sea para mí motivo de juicio o condenación, sino por tu bondad, sirva para la defensa de mi alma y de mi cuerpo, y como remedio de salvación. Entonces todo eso uno lo dice rapidito, mientras todos los demás siguen cantando Cordero. Pero acá me dice que también es de los fieles. Entonces, si los fieles están cantando Cordero, tengo que darle tiempo a que después del canto del Cordero tengan un momento, porque es la preparación de los fieles. Entonces, estábamos yendo hacia la comunión, muy bien, le invocamos a Dios como Padre, nos reconocemos hermanos reconciliados, aclamamos a Cristo, que es el Cordero,
nos preparamos interiormente con las palabras, forma como a uno le parezca oportuno, y después viene la invitación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Ahí lo tenemos al Cordero. Una pintura de un artista litúrgico brasileño, que en alguna oportunidad estuvo aquí dando unas charlas, Claudio Pastro, lamentablemente ya fallecido. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista, ¿no? Andrés y Juan y Andrés. Este es el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Felices los que están invitados a participar, no simplemente hoy de esta misa, sino del encuentro de Dios. Felices los que están invitados al banquete celestial. Yo creo que esto hay que tenerlo muy consciente. Lamentablemente algunos sacerdotes, hermanos míos, a lo mejor en el afán de estar más cerca de ser comprendidos por la feligresía, no sé qué, dice, felices los invitados hoy. No, porque en la misa de hoy puede haber uno que no va a comer, no se acerca en la fila, pero tiene que ser feliz igual, no es un infeliz. Es feliz igual porque está invitado a la cena del Cordero, del cielo. Acá es un anticipo. Hoy puede ser que no me acerque a comulgar. ¿Cuánto tiempo hace? 2 meses que ustedes no pueden acercarse a comulgar. Pero eso no nos hace infelices en la misa, todo lo contrario. Saben que están invitados y esa es la alegría. Entonces yo digo, me acuerdo de mis pecados. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. No soy digno de recibirte. Pero si vos me autorizás, una palabra tuya basta para sanarme. Palabras que dijo aquel centurión cuando le fue a pedir a Jesús por su hijo enfermo, ¿no? Voy, dijo Jesús. No soy digno que entres en mi casa. Alcanza que vos dispongas que él se sane y se sana. Habrá sabido que iba a ser tan famoso que a lo largo de la historia en todo el mundo se iban a repetir sus palabras. Bueno, muy bien, entonces seguimos adelante. Llegamos al momento. Tanto ir caminando, avanzamos y llegamos. Entonces viene la comunión. El canto lo pongo ahí juntito, porque van de la mano. Cuando comienza el momento de la comunión, comienza el canto. Comienza el canto de la comunión. ¿Quién comulga? El celebrante, el presidente, el primero de todos, y después todos los demás. Pero esto va todo junto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno participa de la misa renovada del Concilio Vaticano II, ya tiene más de 50 años, pero sigue haciendo ritos. Otro día veía una por acá, un sacerdote jovencito, con todos los gestos según el manual de 1500. La forma de poner las manos, los dedos, cómo bajar la cabeza. Entonces, en aquella misa de antes, el misal promulgado por el Concilio de Trento, sí, había diferencia. El sacerdote comulgaba y después volvía a ofrecer la invitación. Ahora no, es todo uno. No, vamos a esperar que el canto que comulgue el Padre. No. El Padre es el uno de una fila que tiene 20, 30, 100 o 1000. Lo único que tiene es el primero de la fila, nada más. Así que aquellos que se apuran por llegar primero a comulgar, sepan que siempre van a ser segundo o tercero, porque está el sacerdote, el diácono, algún acólito. Y el canto va a acompañar
este momento, mientras el sacerdote recibe la comunión, comienza el canto, que debe expresar por la unión de las voces la unión espiritual de los que comulgan. Para eso está el canto, para expresar la unión espiritual, manifestar el gozo del corazón y más, dice, hacer más evidente el carácter comunitario de esta procesión para recibir la Eucaristía. ¿Cuánto dura el canto? Mientras haya alguno que está en fila para comulgar. Porque el canto de la comunión no es un canto, un rito propio en sí mismo, sino que es un canto que acompaña un rito. El rito es la procesión. El pueblo va a comulgar en forma procesional. Y mientras hace la procesión, canta. Supongamos que ya cantamos porque comulgaron todos, entonces viene otro momento que es importante también, que a veces algunos se lo saltea, pero bueno, que se llama el silencio de la acción de gracias. Todos sentados, el sacerdote también. A veces el silencio es porque el cura sigue dando vueltas, acomodando las cosas. No, el silencio no es eso. Silencio es un momento litúrgico, no para que yo haga cosas. No hablo, pero hago gestos, porque limpio el cáliz, acomodo. No. Todo el mundo sentado en silencio externo, pero con una voz interior, poder dar gracias. Pero esto se puede favorecer algunas veces con un salmo, y sin un salmo, algún canto que sea de alabanza a Dios, ¿no? Que tenga que ver con lo que realmente está sucediendo y nosotros queremos que suceda. Vamos a llegar a la parte final, que es la oración después de la comunión. ¿Comulgamos? Muy bien. Ahora vamos todos a agradecer, y esta oración casi final de la misa. Como las anteriores, una invitación, oremos. El sacerdote dice la oración, la prescrita para ese día, y el pueblo responde amén. Acá después de la invitación no se pone un silencio como la oración colecta, o una respuesta como la oración después de las ofrendas, el Señor recibirá de tus manos. ¿Por qué? Porque venimos de un silencio. Casi que lo oremos habría que decirlo antes de sentarse, porque el momento de orar es aquel de silencio. Bien, les voy a mostrar algunas de estas oraciones, como hemos hecho antes. Una oración, por ejemplo, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libere de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Ayuda a acomodar a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Una tercera. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte los hermanos. Este tiene más una beta hacia la caridad. Hay tantas oraciones como misas hay. Los 52 domingos del año, las misas de los santos, las misas de los tiempos fuertes, muchísimas. Bien, bueno, eso estaba porque estaba pensado para la vez pasada. Yo puedo decirles, señoras y señores, la misa se acabó. No, falta de... Acá se acabó. Ahora vienen los ritos finales. Pero los ritos finales, como los iniciales, podrían llegar a no estar. Porque si nosotros seguimos con otra acción litúrgica, salimos ahora en procesión, por ejemplo, con el Santísimo, el día de Corpus, o una misa de difuntos con el difunto hacia el cementerio. No hay ritos finales. O si nos quedamos media hora más con una adoración eucarística, no hay ritos finales. Pero bueno,
¿Cuáles son estos ritos finales? Miren, lo primero que nos da oportunidad acá, dar avisos a la comunidad. Ven que no están en medio de la misa, no están en silencio después de la comunión, porque el silencio después de la comunión, si bien están todos calladitos y me podrían estar escuchando, si digo algo, están rezando, por eso están calladitos, haciendo la acción de gracias a Dios. Ahora sí, la misa terminó, damos avisos, si es necesario. Después hay un saludo, el Señor esté con ustedes. Puede haber una oración sobre el pueblo, estas están de manera particular en el tiempo de Cuaresma. Los domingos obligada, los otros días también hay, pero es más libre. Con las manos impuestas, Señor, protege a tu pueblo, concédele una oración sobre el pueblo. Y después viene la bendición. La bendición puede ser simple o solemne. La simple es la de todos los días. Ya la conocemos. Y la oración solemne, la bendición solemne, bueno, cuando se imponen las manos y se hace una triple invocación. Señor, que nos has reunido para celebrar con alegría la Pascua de tu Hijo, concédenos tu bendición. Amén. Ya que, amén. Una triple bendición. Para la oración sobre el pueblo y para la bendición solemne, la asamblea se inclina bajando la cabeza. Cuando las manos son impuestas, uno se inclina para recibir esa imposición de manos, aunque está hecha a la distancia porque es para todos. Y está el signo de la cruz. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Tengo que hacer la señal de la cruz cuando el Padre bendice? Yo digo no. Porque me está bendiciendo. Entonces yo me inclino y me bendice. Yo entiendo que es así. El misal no dice nada en particular. Yo entiendo que es así. Si me estuvieras bendiciendo a través del agua bendita, ¿qué hago? Me inclino y me mojo. Pues no hago el gesto, ni agarro el agua. Me inclino y recibo el agua. Entonces me inclino y recibo la bendición. Después viene la despedida al pueblo y el saludo al altar. La despedida al pueblo, si vamos a la misa latín, el mismo rito, pero en la lengua latina, dice así: ite missa est. Traducido, vayan, son enviados. De esta palabrita tomó el nombre de toda la celebración, después la misa. Había que oír misa, claro, cuando el cura dice misa es porque te quedaste hasta el final. Si oíste misa, ite missa est. Misa es una palabra del verbo enviar, son enviados, vayan, son enviados. Después de haberse encontrado con el Señor, hay que salir al mundo a vivir como resucitado, la vida nueva. Lo que adentro celebré, ahora lo tengo que hacer vida. Vayan, anuncien. Pueden ir en paz. No me gusta a mí la traducción, pero bueno, la que está en el misal. Pueden ir en paz. Ojo, que alguno puede decir o pensar, bueno, ya está, cumpliste, listo, andate en paz, dormí tranquilo. No es dormir tranquilo, quédate en paz. Es andar a hacer lo que tenés que hacer, que ser mensajero de Cristo en el mundo, testigos de su amor,
en la paz de haberlo celebrado a Él, porque vas con Él, con el Espíritu. Demos gracias a Dios. Algunos sacerdotes, bueno, estoy medio crítico, pero va a ser. Si no me lo dicen después ustedes. En la parroquia, el padre en vez de decir vayan en paz, dice quédense en paz. En este momento que estamos en las misas, que cada uno la mira desde su casa, decirle que se vayan, no, porque no estoy disolviendo ninguna asamblea, me parece que no tiene mucho sentido, pero tengo la iglesia llena como una vez pasó. Yo entraba a celebrar la misa en la Catedral de Mar del Plata, la misa de las 7 me habían pedido un domingo, estaba repleto, imagínense lo que es el verano. Y mientras estoy llegando, el padre que terminaba la misa de las 6, dijo, hermanos, permanezcamos en paz. Todos dijeron, demos gracias a Dios, pero se fueron. Yo después le dije a la sacristía, che, suerte que no te hicieron caso. ¿De qué? Y porque vos le dijiste que permanezcan en paz, pero la gente se fue igual. Si permanecían en la iglesia, ¿cómo entraban los que vienen a misa que vienen? No, no es quédate en paz, es andar y hacer algo, ¿eh? No te quedes contento, ya está, fiché. No, andá y hace algo. Lo que el Señor te inspira a partir de este evangelio, a partir de esta misa, a partir de este encuentro. Después de haber saludado al pueblo y despedido, saluda al altar el sacerdote, lo besa, la reverencia, y salen todos. Acá no hay canto de salida. Solemos cantar nosotros algún canto a la Virgen, o qué sé yo, pero no hay un canto de salida. ¿Por qué? Porque con esa palabra, vayan en paz, se acabó. Y hay un canto de entrada, sí, porque con el canto se está empezando. El canto abre la celebración y la cierra las palabras, vayan en paz. Se levantó la sesión. Listo, se acabó. Y podemos salir cantando, podemos escuchar la música, podemos conversar con el otro, qué tal, cómo te va, cómo está tu familia, se te curó el nene que estaba, lo que fuere. Se acabó. Ahí terminó la misa. Bueno, nos quedan unos minutitos. Ahí está la iglesia vacía, ya los fieles se retiran. Vamos a dar un repaso muy rapidito, muy rápido. ¿Qué hacemos en la misa? Ya lo dijimos, la comunidad se reúne para celebrar, escucha y recibe la palabra de Dios, celebra el signo sacramental de la Eucaristía y al final se despide y es enviada a la vida. Entonces, reunión, escucha la palabra, primera mesa, celebra la Eucaristía, segunda mesa, y despedida porque es enviada al mundo. Bueno, de la misa, de la vida a la misa y de la misa a la vida, con este binomio de palabra-sacramento y una doble comunión con Cristo, la palabra y en la Eucaristía. Nosotros en la misa tenemos un encuentro progresivo con Cristo que está presente en la vida, en el pan y el vino eucarístico, pero antes en la palabra y antes en la comunidad y su presidente, para después saberlo encontrar en la persona del prójimo, presente y activo en los sacramentos y también en la liturgia de las horas. De algún modo estamos diciendo acá lo que habíamos dicho el primer día en el número 7 de Sacrosanctum Concilium. Esto es importante, tener en cuenta una distinción entre la asamblea o comunidad que celebra y las ayudas de los ministros. La asamblea se reúne, acoge la palabra, ora, canta, ofrece, da gracias, participa de la Eucaristía y los ministros, los ministerios, el que preside, convoca, otros ayudan a reunirse, otros proclaman, la homilía explica. No confundir una cosa con la otra. Todos celebramos y todos participamos. No todos, en todos los momentos, estamos leyendo, cantando, hablando, actuando. Con esto quiero reafirmar lo que ya había dicho, que la participación activa, plena y consciente no es el estar haciendo cosas. El que lee está participando y los que escuchan también, si le ponen atención. El que
hace la colecta, está participando, pasa por la bolsa. Sí, y los otros están participando porque están poniendo. Entonces, la asamblea celebra y algunos ministros prestan una ayuda. Y este último cartelito en colores, como para darle un cierre final a todo esto, es la Eucaristía nos debe hacer crecer en fraternidad. Fundamentalmente. El que celebra, no celebra solo, celebra en comunidad. Nosotros somos una iglesia, somos una comunidad presidida por Cristo el Señor a través de sus ministros. Bueno, por acá damos fin a este primer encuentro, el primer ciclo, que fueron 6 encuentros sobre la Eucaristía.